Visité el Museo del Ferrocarril ubicado en Torreón, Coahuila. Ahí confirmé aún más la importancia tan grande que tuvo el ferrocarril y el telégrafo en México y en el mundo. De hecho, si no fuera por el tren, las ciudades de Torreón y Gómez Palacio tal vez no hubieran existido. Sin embargo, también pude percatarme de los pocos derechos que tenían los trabajadores en la época en la que se construyó este medio de transporte en México. Para conocer un poco más de lo que pasó en estos años, vamos a hablar un poco de el Porfiriato. Para poder iniciar con este tema, debemos conocer un poco del personaje más icónico de este periodo. Estoy hablando de Porfirio Díaz. Antes de llegar a la presidencia, a este hombre se le conocía como un héroe liberal. En 1855 apoyó la revolución de Ayutla. En 1860, al cumplir 30 años, peleó en el bando liberal durante la Guerra de Reforma. El 5 de mayo de 1862 se convierte en un héroe de la batalla de Puebla. Esta batalla fue contra Francia y contaba con el ejército más poderoso del mundo. Después de que México sufriera la segunda intervención francesa, en 1867 Díaz logró tomar la ciudad de Puebla. Después participó contra Lerdo y contra Juárez en las elecciones, en la cual ganó Juárez. En 1871 volvió a perder y se rebeló con el pretexto de la no reelección e ideó el Plan de la Noria, porque no le gustaba que Benito Juárez fuera tan autoritario y que tuviera tanta influencia con los demás poderes y además con los gobernadores de los estados. En 1872 volvieron a haber elecciones y volvió a perder por mucho, y aquí medio lo aceptó. Digo que medio lo aceptó porque en 1876 Díaz hizo el plan de Tuxtepec y se rebeló para ocupar la presidencia provisional, y en las elecciones de 1977 por fin fue presidente legítimo. Díaz gobernó de 1877 hasta 1911, o sea que duró en el poder 34 años. Cuando recién comenzó su gobierno, él respetó el antirreeleccionismo, o sea que no le gustaba que los presidentes se reeligieran. En 1880 le entregó el poder a su compadre Manuel González, que dijo: vamos a hacer que la gente piense que no me quiero reelegir, ¿eh? 4 años después, vuelve como único candidato y reformó la constitución para que el presidente se pudiera reelegir una vez. Se reelige en 1888 y durante ese periodo presidencial eliminó de la constitución toda restricción para una reelección, lo que hizo que se reeligiera 5 veces más. Por si eso fuera poco, logró que los periodos presidenciales ya no duraran 4 años, sino que duraran 6 años. El principal reto de Porfirio Díaz era unificar el país, y lo hizo de dos formas. La primera fue mediante la negociación y la conciliación. Unió a los que seguían a Lerdo y a Juárez, también a los que no lo seguían, incluso a los que seguían a Maximiliano y también a la Iglesia Católica. ¿Recuerdas que en la Guerra de Reforma la política mexicana y la Iglesia tuvieron conflictos? Pues Porfirio Díaz se encargó de incluir a la Iglesia un poco más en su gobierno. También se acercó un poco más a los caciques, es decir, aquellas personas que tenían gran influencia sobre las demás personas, ya sea por su poder o por su dinero. Como les decía, pues simplemente los hacía gobernadores, se les daba un buen puesto político, siempre y cuando les observara una buena lealtad. Además, Díaz logró obtener el reconocimiento internacional. Trabajó muy bien con Francia, Inglaterra, Alemania y Bélgica. Incluso logró hacer una buena relación con Estados Unidos. Todo esto mientras defendía muy bien la soberanía del país, no se dejó mangonear. Cuando Porfirio Díaz no podía negociar, optaba por la fuerza y por la represión. Por ejemplo, en 1879 el gobernador de Veracruz ordenó fusilar a 9 rebeldes. Se dice que Díaz le dijo que los castigara, pero el gobernador exageró. Sin embargo, también se dice que en otro telegrama Díaz le dijo: mátalos en caliente. Además de eso, también se encargaba de que se capturaran y se asesinaran a algunos asaltantes de caminos y también a los bandoleros. Porfirio manipulaba las elecciones de diputados y senadores mediante elecciones que resultaban ser una farsa. Los hombres votaban por un elector. A su vez, los electores votaban por los candidatos. Sin embargo, el día de las elecciones las urnas estaban sin gente. Las papeletas de voto no las llenaban. Pero a pesar de eso, siempre se hacían las elecciones. Se publicaban los candidatos, se montaban las casillas, se imprimían y se contaban los votos. Todo para demostrar que había elecciones reales y que no había trampa. Pues nada más le faltaba casarse con la actriz del momento para tener más votos. Ahí te hablan, Peña Nieto. Eso no pasó, lo que sí pasó fue que se casó con su sobrina, con la que tuvo 8 hijos, de los cuales solo 2 llegaron a edad adulta. Como que ya parece canal de espectáculos esto, ¿no? Y con ustedes, un dato importante. 1 de cada 2 niños morían antes de cumplir 1 año de edad. Esto fue un dato importante.
Bien, dejemos la farándula y regresemos a las acciones que hizo Porfirio Díaz. Hablando de economía, Porfirio Díaz hizo muy buenas cosas para el país. Después de haber recibido un país en quiebra por tantas deudas con otros países y con prestamistas nacionales, el presidente y sus ministros de Hacienda se encargaron de arreglar las finanzas del país. Entre ellos, uno que destacó fue mi tocayo José Limantur. Empezaron por reducir los gastos públicos y administrar el dinero de forma cuidadosa. ¿Cómo lo hicieron? Controlaron el ingreso del dinero, crearon nuevos impuestos que no afectaron el comercio interno y reestructuraron la deuda que tenía el país. Esto provocó un superávit, es decir, que se gastara menos y que se obtuviera más dinero. Cuando México por fin logró tener estabilidad económica, Porfirio impulsó la industria. Lo que hizo fue inyectar dinero a la industria, construir obras públicas, eliminar alcabalas, o sea, pagos obligatorios para el tránsito de mercancía. Además, decidió aumentar las vías de transporte y de comunicación. Por ejemplo, cuando el presidente inició, en México solo había una vía de ferrocarril que iba de México a Veracruz, la cual tenía una longitud de 640 kilómetros. Bueno, ¿y esto qué provocaba? Que en el resto del país transportaran la mercancía en mula o caballo. Esto significaba llevarle más tiempo, con más inseguridad y por supuesto con menos calidad. Bien, pues en 1885 ya había 5.852 kilómetros de vía férrea. Pero al final del porfiriato, en 1910, se lograron construir cerca de 19.280 kilómetros de vía férrea. Esto provocó que en cuestión de comercio de metales y agropecuarios creciera de 40.5 millones de pesos en 1877 a 287 millones de pesos en 1910. Todo esto provocó que la minería, la industria y la actividad agrícola tuviera un ascenso. Fue aquí donde los talleres disminuyeron y aparecieron las grandes industrias en Jalisco, Puebla, Veracruz, Ciudad de México y una de las más importantes, la fundidora de fierro y acero de Monterrey, la cual era casi indispensable para fabricar el material que se usaba para construir las vías del ferrocarril. También aumentaron las ciudades y los pueblos con electricidad, aunque todavía eran muy pocas. Incluso también las líneas del telégrafo aumentaron demasiado. ¿Sabes cómo funcionaba el telégrafo? Mira este video que grabé ahí en el museo. De pasar a hacer esto con la mano, los 4 puntos forman la H y luego la R es 2 puntos Cada patrón de toques significaba una letra. para hacer el llamado a tu estación. Entonces acá ya nada más un golpecito, los cuentas, cortas y acá. Así funciona la clave Morse. Así es, solo hay que medir. La señal viajaba por el cable y era recibida por otro telegrafista. Lo mismo. Para eso tenían que enchufar el cable según el lugar a donde querías enviar el mensaje. Sin ningún movimiento. Esto era algo totalmente nuevo y tecnológico para la época. Porque como te dije, dejaban de usar la carreta y el caballo porque el mensaje que se enviaba mediante el telégrafo era prácticamente instantáneo. Ya vieron que los fraudes que hice fueron para mejorar el país. Sí, Porfirio, eso no te discuto, la economía iba en notable ascenso, pero solamente en las ciudades. Recuerda que el 90% de la población mexicana vivía en los ranchos o en poblaciones rurales. Solo se beneficiaban los dueños de las fábricas, de las minas o de los ranchos. Por ejemplo, hablando de la sociedad rural, en la parte alta estaban los hacendados o latifundistas, quienes en muchos casos ni siquiera vivían en su hacienda, se iban de la ciudad y dejaban ahí un encargado. En la parte media estaban pequeños rancheros, comerciantes o encargados de las haciendas. Por último, en la clase baja estaban los campesinos sin tierras, entre ellos aún existían los peones. Pero aquí también existía una gran diferencia entre los campesinos del sur y los campesinos del norte. En el norte los campesinos no tenían un salario fijo porque los contrataban cuando los necesitaban. Esto porque el clima del norte a veces dejaba cosechar y a veces no. Y como algunos campesinos se iban a Estados Unidos a trabajar, pues a veces les pagaban mejor. Esto hacía que ellos se cotizaran un poco más caro. Oiga, ¿quiere jalar conmigo? Sí, pero págueme bien. Sabe que no ha llovido y pues no tengo mucho dinero para pagar. Bueno, si no me paga bien, yo me voy a la mina. Aquí en Durango y en Chihuahua hay muchas. Y si no, pues me voy a Estados Unidos, allá también me pagan muy bien. Está bueno, primo, le pago bien, pero véngase a jalar ya. Esto sucedía en el mejor de los casos con los campesinos del norte.
Esto no sucedía en el sur. Como el clima era favorable para cosechar casi siempre, los hacendados preferían mantener a sus campesinos. ¿Cómo le hacían? Con las tiendas de raya. Es decir, les pagaban de modo que no les alcanzara para adquirir lo necesario. Esto provocaba que se endeudaran con los hacendados y por lo tanto quedaban atados de por vida. Incluso le heredaban las deudas a sus hijos. Esto provocó que los campesinos empezaran a crear un coraje contra el gobierno de Porfirio Díaz, pero principalmente con los hacendados. A pesar de que esto sucedía en el medio rural, también comenzaron a aparecer grandes ciudades. La Ciudad de México, Guadalajara, Puebla, Monterrey, San Luis Potosí, que eran las más grandes. Pero también comenzaron a surgir importantes centros económicos como La Laguna y León. Pero estas ciudades tenían un grave problema con la higiene y la limpieza, por lo cual decidieron hacer modernizaciones en el drenaje, agua potable, pavimentación de calles, campañas de higiene e incluso fundaron institutos de medicina para controlar bacterias y enfermedades. También comenzaron a impulsar la educación gratuita y obligatoria. Sin embargo, solamente el 20% de la población sabía leer y escribir. ¿Por qué? Porque la educación se concentraba solamente en las ciudades. También se comenzaron a ver personas que eran de otra religión, cosa que antes estaba prohibida, aunque aún el 99% de la población seguía siendo católica. A ver, entonces, ¿en el porfiriato pasaban cosas buenas o pasaban cosas malas? Ya no entiendo. En realidad estaban pasando ambas cosas. De hecho, uno de los lemas de Porfirio Díaz era orden y progreso, que en realidad estaba pasando. Sin embargo, el problema era la gran desigualdad que existía. Si bien el número de fábricas crecía, también aumentaba el número de obreros que trabajaban dentro de ellas, pero no existían buenas condiciones de trabajo para ellos. Y con ustedes, otro dato importante. Hombres, mujeres y niños trabajaban hasta 18 horas por día. Todos los días de la semana, los despedían sin justificación, no estaban protegidos por algún accidente y además tenían un salario muy bajo. Esto fue otro dato importante. Esto provocó que los obreros se manifestaran para obtener más derechos. El gobierno a veces negociaba con ellos y estos aceptaban. Cuando no aceptaban, hacían huelgas que eran detenidas con el ejército. Claro, a punta de balazos y muertes, no con diálogo. Aunado a eso, Porfirio Díaz censuraba periódicos y medios de información si no hablaban bien de él. Tal fue el caso del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón. Hasta este punto podemos observar que efectivamente Porfirio Díaz impulsó la economía del país. Sin embargo, comenzó a generar descontento entre las clases media y baja por la gran desigualdad que existía y también por la gran cantidad de reacciones que tuvo este presidente. Esto provocaría que estallara una gran revolución en las que participaron principalmente campesinos y obreros. Esto fue lo que pasó en la dictadura de Porfirio Díaz. Tal vez me faltó mencionar algunas acciones que hizo este presidente. Sin embargo, las mencionaré cuando explique el periodo de la Revolución Mexicana. Ahí observarás cómo terminó el porfiriato y conocerás también algunos personajes como Emiliano Zapata, Pancho Villa, Francisco Madero, Álvaro Obregón y algunos otros. Espero que hayas aprendido un poco de este periodo histórico de nuestro país. Y recuerda, si aún tienes duda, investígala, no te quedes con ella. Nos vemos en la próxima. Adiós.